Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy buenos días. Les saluda el pastor Gonzalo Gutiérrez. Y hoy, que ya es viernes prácticamente, ya estamos a fin de semana, pero antes de eso quiero compartirles una palabra porque eso es lo que me gusta hacer y quiero compartirles esto que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Y bueno, se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y es muy interesante para mí este pasaje bíblico donde nosotros vamos a ver algunas experiencias del apóstol Pablo y en base a esas experiencias es lo que vamos a hablar el día de hoy. Comenzando en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, perdón, sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Yo creo que en el tiempo en el que nosotros vivimos, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas revelaciones que hoy muchos predicadores están hablando. Muchas personas, por tratar de sorprender a su audiencia, están sacando muchas cosas que a veces ni bíblicas son, a veces están compartiendo testimonios, revelaciones falsas, revelaciones que no tienen sustento bíblico. Y es un peligro para los tiempos en los que nosotros vivimos el día de hoy. Yo creo que la Biblia es suficiente para decir que el cielo es real, para afirmarnos que el cielo verdaderamente es real y que el infierno también es real. No solamente debemos de creer lo que las personas están diciendo, porque en base a lo que la Biblia enseña, nosotros creemos y afirmamos que el cielo es real y que el infierno es real. Pero hoy en día muchas personas se jactan de este tipo de experiencias, ¿sí? Y lo dicen de una manera orgullosa en los lugares donde predican, que Dios les reveló ciertas cosas, que Dios les reveló esto, que Dios les reveló aquello. Yo quiero decirte una cosa. El apóstol San Pablo, en este contexto bíblico, yo estaba estudiando un poquito aparte de lo que les quiero hablar hoy, pero el contexto bíblico a lo que Pablo está hablando dice que Pablo tuvo una revelación muy especial. Pablo tuvo en su ministerio muchísimas revelaciones, desde el capítulo 9 de Hechos, cuando él entró a la puerta de Damasco, donde tuvo la revelación de Cristo, cuando el Señor le hizo su llamado al ministerio. También cuando estaba en la cárcel, Cristo se le apareció en la cárcel para fortalecerlo. Él, hermanos, tuvo revelaciones sorprendentes, ¿verdad? Sorprendentes, revelaciones de tal magnitud como apóstol. Pero sabe una cosa, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, que el apóstol Pablo, hermanos, nunca se vanaglorió de estas cosas. Nunca vamos a ver a nosotros a San Pablo, hermanos, exaltado sobremanera y compartir ciertas experiencias. En este capítulo, en este contexto, dice que Pablo fue arrebatado al paraíso y dice que él experimentó cosas grandes allí, vio cosas sorprendentes, dice él, ¿verdad? Que no le es dado a hombre expresar, es decir, vio muchas cosas, pero sabe una cosa que admiro mucho del apóstol San Pablo, el silencio que él hace. Es decir, él no revela nada, absolutamente nada de lo que vio allí en ese momento. No habla más como hoy en día que alguien sueña, que alguien ve, que alguien que tuvo una experiencia, inmediatamente ya quiere contarlo para que la gente se arrepienta y busque a Dios. Pero usted sabe que el hombre solamente se va a arrepentir y va a buscar a Dios cuando el evangelio y la palabra de Cristo sea predicada, porque ella es el poder de Dios para salvación de los hombres. Entonces quiero decirle una cosa en base a esto. En primer lugar es que Pablo no menciona nada de lo que él vio allí en el tercer cielo, en el paraíso, donde está
La gloria de Cristo, donde está la gloria de Dios, él no mencionó absolutamente nada de eso. Sin embargo, cuando nosotros vemos el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, ¿verdad? Dice un aguijón, es decir, algunos lo traducen como una estaca o como una espina que el apóstol Pablo tenía en ese momento. Bueno, dice aquí, hermanos, que el apóstol Pablo, bueno, quiero mencionarles prácticamente lo que se dice y lo que algunos piensan y los que comentan con respecto a este aguijón. Se ha dicho en varias ocasiones que lo que Pablo tenía pudiera ser problemas de la vista, ¿sí? También se ha dicho que el apóstol Pablo probablemente tenía ataques epilépticos, ¿ok? Que de repente, repentinamente, al apóstol Pablo le daba como una fiebre malaria que era muy corriente en esos momentos, en los tiempos de Pablo. Esa enfermedad era circulaba demasiado en esos entonces. Pero ¿sabe una cosa? Lo cierto es que Pablo padecía algo, padecía quizá alguna enfermedad, ¿sí? Como bien lo escribe en Gálatas cuando dice que él escribió con letras grandes porque probablemente él tenía problemas de la vista. Usted sabe el testimonio de San Pablo, las persecuciones que él tuvo. Usted sabe que él fue apedreado en Listra, que él fue picado por una serpiente venenosa. Usted sabe los padecimientos del ministerio de Pablo que implicó en ese momento, los padecimientos y las pruebas que él vivió en su momento, pues fueron cosas como que vinieron a repercutir más tarde en la vida, en el cuerpo físico del apóstol San Pablo. Por ejemplo, dice que él fue apedreado y dice que él recibió azotes. Me parece que de 2 o 3 ocasiones recibió azotes. Entonces, el cuerpo de este hombre de alguna manera había sido lastimado también por las circunstancias de su ministerio, lo que implicaba su llamado al ministerio pastoral. Usted sabe que el apóstol Pablo padeció muchísimas cosas por causa de Jesucristo, desde prisiones, ¿verdad? Por causa de Cristo, desde traiciones, calumnias, maltrato, su cuerpo fue maltratado, recibió muchas heridas también del apóstol Pablo. De hecho, él escribe en sus cartas donde dice, yo en mi cuerpo tengo las marcas de Cristo, porque en realidad, mis amados hermanos, su cuerpo de Pablo pues fue dedicado no solamente, mis amados hermanos, al servicio, sino inclusive aún a padecer por causa de Cristo. Pero escuchen lo que dice. Dice que él, cuando sentía quizás, vamos a llamar esos dolores, ¿verdad? Cuando él sentía ese dolor o ese aguijón o esa enfermedad o esa fiebre o ese problema o ese ataque epiléptico, si lo quisiéramos ver de esa manera, cuando él sentía los dolores que eran muy fuertes, dice que él clamó al Señor. 3 veces clamó al Señor, y esas oraciones son muy importantes, porque hoy, por ejemplo, nosotros podemos ver que puede que usted esté pasando alguna situación difícil. A lo mejor usted esté pasando por una etapa de enfermedad. A lo mejor usted esté pasando por alguna situación médica. No lo sé. Pero quiero decirle una cosa, que a veces cuando nosotros estamos pasando por allí, nos desesperamos muchísimo por tal de que Dios nos responda. Pero escuchen, en la circunstancia de Pablo y hablando contextualmente, se ve que Pablo clamó y se ve que Pablo oró y se ve que Pablo pidió misericordia y rogó que le quitara ese aguijón, que le quitara, vamos a decirlo así, esa enfermedad. Pero ¿sabe una cosa? En la primera oración que Pablo hizo, Dios no respondió. En la segunda oración que Pablo hizo, Dios no respondió. ¿Hasta cuándo es que le responde a Pablo? En la tercera oración que Pablo hace, la tercera vez que Pablo ora, es cuando Dios le responde, pero le responde no para quitarle la aflicción, no para quitarle el dolor, no para quitarle aquel aguijón que él tenía en su cuerpo, que desconocemos de cierta manera qué es lo que Pablo tenía, pero lo cierto es que Dios le responde a Pablo no para quitarle el aguijón, sino más bien para fortalecerlo,
para fortalecer, amados hermanos, a Pablo en medio del dolor. Y eso es muy importante que usted y yo lo sepamos. En primer lugar, ¿por qué? Porque a veces la enfermedad va a estar allí, a veces la aflicción va a estar allí, a veces el dolor va a estar allí, pero Dios, que escucha todas nuestras oraciones y que sabe qué es lo mejor para nosotros, a veces no habrá una respuesta a favor de lo que nosotros estamos pidiendo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que más a mí me agrada de este pasaje bíblico? Que a pesar de que Dios no le quitó el aguijón a Pablo, una de las cosas que tú observas es que Dios capacitó a Pablo para sobrellevar el dolor. Y eso es maravilloso, porque a veces Dios no te va a quitar el problema, a veces Dios no te va a quitar el dolor, a veces Dios no te va a sacar de la prueba, pero sabes una cosa, Dios te va a ayudar a soportar la enfermedad. Y quiero decirle una cosa, hermanos, de esa gracia, como bien le dice Cristo, cuando Él le responde, le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa gracia de Cristo sobre Pablo es la que hizo que la carrera ministerial de Pablo fuera eficaz, aún cargando con una especie de aguijón en su cuerpo, aún cargando con una enfermedad, con una prueba, con una lucha, con una tentación. No sé cuál era el problema de Pablo, pero esa gracia suficiente de Cristo ayudó a San Pablo a llevar esa enfermedad. Y eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Hay casos donde hombres de Dios, profetas del Señor, hombres del Señor, pasaron por situaciones difíciles y que son momentos en los que ellos vivieron en su momento, que hasta cierto punto nosotros ahora que entendemos lo que Jesucristo le dice a Pablo, bástate mi gracia. Ahora cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que la gracia de Dios es suficiente para soportar el dolor, para soportar la enfermedad y para soportar la prueba. Nadie como el hombre del Antiguo Testamento, Job, el siervo Job, nadie, hermanos, puede soportar tal circunstancia como la que vivió este hombre. Usted sabe que él pasó pruebas difíciles, inclusive perdió sus 10 hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas, las perdió, murieron. El diablo pidió permiso para destruir a este hombre, pero Dios le fortaleció. La gracia de Cristo, la gracia que Dios provee para sus siervos, estaba allí presente en la vida de Job, porque nadie puede soportar el dolor, nadie puede soportar la enfermedad a menos que el Señor esté allí. Yo he visto personas padecer, yo he visto personas que están a punto y al borde de la muerte con una enfermedad terminal, pero ¿sabe una cosa? Puedo ver en sus rostros esa gracia de Cristo, esa gracia que, hermanos, nos perfecciona en la debilidad, esa gracia que nos ayuda a soportar el problema, esa gracia que nos ayuda a soportar el dolor y la crisis que podamos enfrentar. Nadie, hermanos, de los hombres de Dios en la Biblia, estos hombres, estas personas no pudieron haber resistido tal situación. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11 se da cuenta de estas heroínas de la fe, estos hombres de la fe, los héroes, el salón de los héroes de la fe. Estos hombres padecieron muchísimas circunstancias, pero cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la gracia de Dios es la que nos enseña y la que nos capacita para soportar el dolor en medio de la situación. Es por eso que necesitamos esa gracia de Cristo. A lo mejor usted esté atravesando por un problema, está atravesando por el dolor, está atravesando. Y sabe una cosa, vamos a pedirle a Dios que nos dé más de su gracia para soportar, porque Pablo dijo lo siguiente, por tanto dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, escuche, más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, que cuando más débil el hombre cristiano se siente,
es cuando más reposa el poder de Cristo sobre él. En las personas que no tienen a Cristo es distinto, porque mientras más débiles son más vulnerables y están más propuestos a ser derrotados. Pero en los cristianos, en los verdaderos hijos de Dios, la debilidad se convierte en una fortaleza. Por eso Joel el profeta decía: diga el débil, fuerte soy, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios se fortalecen en medio de la crisis. Parece ser que todas las cosas son distintas para los hijos de Dios, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que el problema trae beneficios, inclusive las pruebas te bendicen, las pruebas traen fortaleza, traen fe, traen paciencia. Todo lo que el cristiano pueda enfrentar prácticamente se torna para el bien mismo de él. Así que, mis amados hermanos, esta gracia de Cristo sobre Pablo es la que lo ayudó a enfrentar los problemas del ministerio. Lo ayudó, hermanos, a soportar el dolor, a soportar la prueba, a soportar la crisis, porque en esos días de Pablo el ministerio apostolado, el ministerio del apóstol, hermano, era desafiante. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando nosotros leemos la historia, el imperio romano estaba en una, vamos a decirlo así, estaba en una preparación para una persecución imperial. Entonces, no era fácil ser cristiano en aquellos días, pero yo solamente quiero decir esto, que la gracia de Cristo es la que nos fortalece en medio del dolor. Así que probablemente usted esté orando y usted esté clamando y usted no ve respuesta, pero la respuesta ya está allí, la respuesta está allí explícitamente, es decir, Dios está fortaleciéndole. A lo mejor usted no ve la respuesta literalmente, pero implícitamente la respuesta está allí, fortaleciéndolo en el dolor, fortaleciéndolo en la prueba. Y es así como nosotros vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, como dijo San Pablo, por tanto me gloriaré más en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que Dios nos va a ayudar, Dios nos fortalecerá y Dios nos capacitará para soportar el dolor. A lo mejor no lo quite, a lo mejor no lo quite, pero lo que sí es cierto es que Él nos ayudará a sobrellevar ese dolor. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tenga un excelente fin de semana, y agradezco a Dios que me permite compartir este mensaje, que vaya a su corazón. Así que ánimo, ánimo, no desmaye y no vaya a pensar usted que Dios no le ha respondido porque usted está haciendo otra cosa o porque el Señor no es bueno. No, Dios tiene muchas maneras de responder. No solamente a veces nos complace en lo que le pedimos. A veces Él guarda silencio, a veces nos dice espera un poquito más, espérate un tiempecito más, ya viene mi respuesta. Entonces, así que, mis amados hermanos, les saluda el pastor Gonzalo Gutiérrez. Que el Señor les bendiga y que tengan un día maravilloso y que tengan un fin de semana muy bendecido por el Señor. Dios les bendiga y hasta pronto.